Guerras, radiografía de una economía bajo presión. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Natalia y hoy quiero invitarlos a un recorrido por una de las economías más comentadas de Sudamérica, Chile. Un país conocido por su estabilidad macroeconómica, su dependencia del cobre, y que en los últimos meses atraviesa un momento de contrastes. Crece, exporta como nunca, pero también enfrenta su desempleo más alto en 5 años y un déficit fiscal que preocupa a los mercados. Vamos a desglosar, una por una, las variables que explican esta realidad. Crecimiento económico, Producto Interno Bruto. Empecemos por el indicador más citado, el Producto Interno Bruto. Durante 2025, la economía chilena creció un 2.5%, una cifra que sorprendió al alza frente a las proyecciones iniciales del Banco Central. Ese resultado se explicó principalmente por el buen desempeño de la demanda interna, impulsada tanto por la inversión, que subió cerca de un 9%, como por el consumo de los hogares. Visto en perspectiva, ese 2.5% no es un número espectacular. Si promediamos los últimos años de gestión gubernamental, el crecimiento ronda apenas el 2% anual, una de las cifras más bajas desde el retorno a la democracia en 1990. Aún así, en términos de ingreso por habitante, Chile se ubica como la segunda economía con mayor PIB per cápita de América Latina, solo detrás de Uruguay, superando a economías mucho más grandes como Brasil o México. Esto refleja una paradoja típica de Chile: crecimiento moderado, pero ingresos relativamente altos para el promedio regional. Inflación y estabilidad de precios. Si hace 3 años hablábamos de una inflación que llegó a superar el 9% anual, en gran parte producto de los retiros de fondos de pensiones durante la pandemia, hoy el panorama es distinto. La inflación se ha desacelerado y se ubica en torno al 2.4%, dentro del rango que el Banco Central considera saludable. Esa moderación le ha dado margen a la autoridad monetaria para bajar su tasa de interés de referencia, que pasó de 5.5% a 4.5% en los últimos años. En la práctica, esto significa créditos más baratos para empresas y familias, y constituye uno de los pocos consensos entre el gobierno saliente y el entrante, que el control de la inflación ha sido, sobre todo, mérito de la política monetaria del Banco Central, no de medidas fiscales. Empleo y mercado laboral. Aquí está, probablemente, el dato más delicado de esta radiografía. La tasa de desempleo viene en ascenso y se ubicó en torno al 9% durante el primer semestre de 2026, el nivel más alto en 5 años. Y no es un dato aislado. Chile acumula ya más de 3 años consecutivos con un desempleo igual o superior al 8%. Lo interesante es que esto no se explica por una destrucción masiva de empleos, sino por un desajuste. La fuerza laboral, personas que buscan trabajo, está creciendo más rápido que la capacidad de la economía para generar nuevos puestos. Las mujeres son las más afectadas, con tasas de desocupación que superan el 10%, frente a un 8% en los hombres. A esto se suma que más de 1 de cada 4 trabajadores ocupados lo hace en la informalidad, sin contrato ni cotizaciones, lo que añade precariedad al cuadro general. Comercio exterior y balanza de pagos. Pasemos a una de las pocas buenas noticias del último año, el comercio exterior. En 2025, las exportaciones chilenas superaron, por segundo año consecutivo, la barrera histórica de los $100.000 millones, llegando a un récord de $107.000 millones. El protagonista, como siempre en Chile, fue el cobre, que solo el año pasado generó envíos por más de $55.000 millones, también una cifra récord, impulsada por precios internacionales altísimos del metal. Las importaciones también crecieron, impulsadas por bienes de capital, maquinaria, camiones, equipos electrónicos, lo que en realidad es una señal positiva, indica que las empresas están invirtiendo. El resultado neto fue un superávit comercial histórico de casi $21.000 millones. Sin embargo, este éxito exportador tiene un punto débil evidente: la altísima dependencia del cobre, que representa más de la mitad de todo lo que Chile vende al mundo. Cuando el precio del cobre cae, toda la economía lo siente. Deuda pública y déficit fiscal. Y aquí llegamos a uno de los focos de tensión política y económica más fuertes del momento. La deuda pública de Chile cerró 2025 en 41.7% del Producto Interno Bruto. No suena alarmante si la comparamos con economías desarrolladas, pero la velocidad con que ha subido en la última década sí preocupa a los analistas, especialmente porque el techo de nivel prudente que se ha autoimpuesto el país es de 45%.
El problema de fondo es el déficit fiscal. El gobierno gastó 2.8% más del Producto Interno Bruto de lo que recaudó en 2025, y si ajustamos por el ciclo económico, ese déficit estructural llega a 3.6%, el más alto desde la pandemia. El nuevo gobierno, que asumió en 2026, ha solicitado al Congreso autorización para endeudarse en más de $6.000 millones adicionales, argumentando que hereda una situación fiscal deteriorada. La oposición política, por su parte, atribuye parte de ese déficit a una reforma tributaria en discusión. Más allá del debate político, el mensaje económico es claro: Chile necesita ordenar sus cuentas fiscales si quiere mantener la confianza de los mercados internacionales y evitar que le suba el costo de financiarse. Sistema financiero e inversión extranjera. En el plano financiero, la baja de tasas de interés ha mejorado el acceso al crédito y alivia el costo de las deudas de los hogares. A esto se suma una reforma previsional que, según especialistas, inyectará más ahorro al sistema financiero local, dándole mayor profundidad al mercado de capitales. En cuanto a la inversión extranjera y el ambiente de negocios, Chile sigue siendo, lejos, el país más competitivo de América Latina. Según el ranking de competitividad mundial que elabora el IMD de Suiza, Chile ocupa el puesto 42 entre 69 economías evaluadas, su mejor posición desde 2019, superando a Colombia, México, Brasil, Perú y Argentina. Sus mayores fortalezas están en las finanzas públicas y la estabilidad de precios, sus mayores debilidades, en infraestructura y, sobre todo, en productividad. Pobreza, desigualdad e inclusión social. En materia social, la pobreza por ingresos en Chile ha caído de forma sostenida en las últimas 3 décadas, pasando de niveles cercanos al 40% en 1990 a cifras de un solo dígito en las mediciones más recientes. Es uno de los avances sociales más importantes de la región. Pero hay una asignatura pendiente: la desigualdad. El coeficiente de Gini, el indicador que mide qué tan repartido está el ingreso entre la población, donde 0 es igualdad total y 1 es desigualdad total, se ubica en Chile en torno a 0.43 a 0.47, dependiendo de la medición. Naciones Unidas considera que valores por encima de 0.4 ya son una señal de alerta. Es decir, Chile ha logrado reducir la pobreza, pero sigue siendo uno de los países más desiguales dentro de la OCDE, el Club de Economías Desarrolladas al que pertenece desde 2010. Capacidad de innovación y competitividad. Por último, un vistazo al futuro, la innovación. Chile lidera la región en varios índices internacionales de competitividad y talento, pero cuando se mide específicamente la inversión en investigación y desarrollo, el país todavía está por debajo del promedio de la OCDE. Los propios análisis del IMD señalan que el gran desafío chileno no es solo seguir exportando cobre, sino agregarle valor a esa producción y diversificar su matriz exportadora hacia sectores con mayor componente tecnológico. ¿Cómo se conectan estas variables? Si uno mira estas piezas por separado, parecen historias distintas, pero están profundamente conectadas. La inflación bajo control le ha dado margen al Banco Central para bajar tasas, lo que ayuda al consumo y a la inversión, y eso explica buena parte del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ese crecimiento ha sido insuficiente para absorber a una fuerza laboral que crece más rápido que los empleos disponibles, lo que mantiene el desempleo en su nivel más alto en 5 años. Al mismo tiempo, el buen precio del cobre infla las exportaciones y genera superávits comerciales históricos, pero esa misma dependencia hace que la economía chilena quede expuesta a los vaivenes del mercado internacional de materias primas. Y mientras todo esto ocurre, el Estado gasta más de lo que recauda, acumulando un déficit fiscal que limita su capacidad futura de invertir en políticas sociales, justo cuando la desigualdad, pese a la baja sostenida de la pobreza, sigue siendo uno de los problemas estructurales más persistentes del país. La importancia de las políticas económicas. Todo esto nos lleva a la pregunta central: ¿por qué importan tanto las políticas económicas? Porque son, en el fondo, las herramientas con las que un país intenta equilibrar estos objetivos que muchas veces compiten entre sí: crecer, pero sin generar inflación; gastar en lo social, pero sin comprometer la sostenibilidad fiscal; exportar materias primas, pero sin quedar prisionero de su precio internacional. La política monetaria del Banco Central, autónomo del gobierno, ha sido clave para domar la inflación. La política fiscal, en cambio, enfrenta hoy su prueba más exigente: encontrar el equilibrio entre financiar las demandas sociales y no comprometer la confianza de los inversionistas.
Y las políticas de empleo, productividad e innovación serán las que determinen si Chile logra, en la próxima década, transformar su buena posición regional en un desarrollo más inclusivo y menos dependiente del cobre. En definitiva, Chile es hoy una economía de contrastes, estable en lo monetario, récord en lo exportador, pero tensionada en lo fiscal y golpeada en lo laboral. Entender estas variables, y cómo se entrelazan, es entender por qué las decisiones de política económica que se tomen en los próximos años serán determinantes para el rumbo del país. Gracias por acompañarme en este recorrido por la economía chilena. Soy Natalia, y esto ha sido Variables Reales, un análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de este país. Nos escuchamos pronto.